Sí. Ahorita vemos nuestras diapositivas. ¿De 1000 qué? 830. Las revoluciones liberales de Gracias. 1830. ¿Ya? Sí, profe. Ya, profesor. Ok. Bueno, a ver, vamos a ampliarla. Ay, no sé por qué no quiero mostrar. Ah, ya. Bueno, en aquella época estamos hablando de de que con la Santa Alianza y con el Congreso de Viena se intenta restablecer a los monarcas absolutistas, se intenta que otra vez la nobleza y la aristocracia controlen el poder en Europa, pero los burgueses no están conformes. Dice, ¿cómo? Vamos a regresar otra vez al antiguo régimen, a la antigua forma de gobierno, donde los reyes tenían toda la autoridad, donde los reyes cobraban impuestos a su gusto, donde los reyes imponían leyes, ¿verdad? Favoreciendo a la nobleza, y no están de acuerdo. Los burgueses no están de acuerdo. Dice, bueno, ya vino la Revolución Francesa, se establecieron gobiernos republicanos con la Revolución Francesa. Se estableció como principio de igualdad que todos somos ciudadanos. Además, con las ideas del liberalismo económico, hemos dicho que el Estado no se encargue de la economía de un país, sino que nosotros como burgueses, nosotros como personas de negocios, como personas que manejamos el dinero, nos vamos a encargar de manejar las economías de los países europeos. Entonces, los burgueses no están de acuerdo en que con la Santa Alianza y con el Congreso de Viena se regrese al antiguo régimen, a los gobiernos de carácter absolutista, ¿verdad? Entonces, los burgueses no están de acuerdo otra vez con la Santa Alianza ni con el Congreso de Viena. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien todos? Sí, profe. Sí. Okay. Vamos a esperarnos tantito. Pero me avisan cuando ya. Profesor. ¿Ok? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bueno. ¿Me escucha, profe? Sí, sí lo escucho.
Dígame. Bueno, puede mandar la presentación al Classroom. Es que estoy poniendo como cargando y usando el teléfono ahorita mismo. Bueno, si puede subir la presentación y luego al rato lo hago porque voy a pedirle a mi papá que si me puede tomarle foto a las imágenes de la presentación. ¿Está bien? Sí, sí está bien. De todos modos, subo las presentaciones a Classroom al rato. Bueno, ok. Avanzamos. Eh, el origen de estas revoluciones liberales va a ser Francia. Las revoluciones de 1830, donde participará la burguesía otra vez, van a ser en Francia, ¿verdad? La primera revolución de ese año, o de 1830, será en Francia, ¿ok? Entonces, nuestro punto principal es este país, ¿ok? Bueno, vamos a tener a Carlos X, rey de Francia. Eh, este personaje eh, es hijo o descendiente de Luisito XVIII. Es descendiente de los reyes o de los Luises, ¿verdad? Si recordamos, estaba Luis, de los más importantes, Luis XIV, el Rey Sol, Luis XVI, el que le cortaron su cabeza, Luis XVIII, que fue nombrado rey de Francia a la salida de Napoleón Bonaparte. Eh, Al terminar el reinado de Luis XVIII, quien llegará a tomar el poder será Carlos X. Este personaje eh, es apoyado por la Santa Alianza y por el Congreso de Viena, y por lo tanto tiene la idea de restablecer el gobierno absolutista otra vez en su país. Entonces, establecerán el absolutismo como una forma de gobierno. Bueno, vamos con las características de Carlos X. Número 1, aplicó el llamado terror blanco. ¿Alguien se imagina en qué consiste el terror blanco? ¿O qué será el terror blanco? Se discriminaban y trataban muy mal a la gente de tez negra. Encarcelan a una persona sin Era un terror estar ahí. sola. Se trataban muy mal a las personas de tez negra. Bueno, no muy mal, pero como dijéramos, no era sanguinario, no era así, sanguinario, como la época del terror cuando estuvo Robespierre y Danton. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que Danton y Robespierre decapitaban a sus enemigos, ¿verdad? Sí. Y toda la gente que se decía enemiga de la República había sido asesinada. Sin embargo, este personaje, Carlos X, va a aplicar otro tipo de terror, no sanguinario, eh, sino que, ¿cómo les explico? Como amenazas. O sea, no te voy a matar, pero te voy a tener amenazado y vigilado. Entonces, cualquier cosa que pudieras decir o hablar contra mí, te voy a sancionar. Entonces, cada rato estaba
acosando o siguiendo a sus enemigos. A eso se le llamó el terror blanco. No necesariamente era decapitarlos como lo hizo Danton o Robespierre, sino que los estuvo vigilando, acosando, y siempre los tenía en el ojo, ¿verdad?, de la mira. Entonces sus enemigos pues no podían decir nada ni hablar nada en contra del rey, porque eso ocasionaría que fueran castigados o sancionados. En eso consistía la política del llamado terror blanco. Nada más estarte vigilando y que no pudiera decir nada ni pensar nada en contra del rey. Bueno, ¿qué otra cosa va a hacer Carlos X? Disolvió la Cámara de Diputados en Francia. Recuerden que ellos son absolutistas. Entonces, estos personajes no necesitan una Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque los diputados representan al pueblo. Entonces dice, yo soy absolutista, el pueblo no tiene nada que hacer aquí, entonces tampoco necesitamos a los diputados. Así es que vamos a quitar la Cámara de Diputados y quien va a gobernar voy a ser yo. Entonces, para empezar, quita la Cámara de Diputados. Luego, recuerden que los absolutistas siempre tenían el apoyo de la iglesia. Y lo que hace es regresar las tierras y las propiedades que la Revolución Francesa les había quitado a la iglesia. Dice, no se preocupen, yo les voy a regresar su convento, algunas casas, algunas iglesias que la Revolución les quitó, y la iglesia pues apoyará a Carlos X por esta decisión. Bueno, y luego hacía trampas. Carlos X hacía también algunas trampas, ¿verdad? Venían algunas elecciones, algunos consensos, ¿verdad?, para hacer algunas leyes, y sobornaba o hacía trampa para que las leyes le favorecieran. Entonces, Carlos X empezó a aplicar otra vez el absolutismo en Francia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? No, profesor. ¿Todos bien? No, profe. Sí. Entonces, vamos observando que Carlos X empieza a tener características de un rey absolutista. Por ahí el compañero Ismael nos dice que el terror blanco es un terror psicológico. Exactamente. No te lastiman físicamente, nada más ¿cómo dijéramos? Como que juegan con tu mente y eso te causa pánico, ¿eh? Entonces, era lo que aplicaba Carlos X. Creo que es más peligroso el terror blanco que el terror sanguinario, ¿verdad? Porque la gente se da cuenta y puede defenderse, pero el terror blanco es más difícil porque la gente lo cree y lo da por hecho. Entonces, es muy difícil combatir ese tipo de terror. Ok, muy bien, Isaac, con su comentario. Pasamos al siguiente punto. Las tres gloriosas. ¿A qué se le llaman las tres gloriosas? Va a haber un incidente. Bueno, ahí no lo puse. Dice la historia que Carlos X tenía un grupo de soldados que lo cuidaban, ¿verdad? Como una escolta. Y
Un día, saliendo del palacio, estos soldados que cuidaban a Carlos X empiezan a hablar en contra del rey, empiezan a decir cosas feas y el rey los escucha. Entonces, manda a traer a estos soldados que lo estaban criticando, por decirlo así, que estaban hablando mal en contra de él, y los castiga. Y eso no le pareció al ejército que castigaran a sus soldados, que el rey castigara a sus soldados. Y muchos de estos militares simpatizaban con las ideas de la burguesía. Entonces, empieza una rebelión contra el rey, debido a que había castigado a estos soldados. Bueno, se arma todo un alboroto, parte del ejército se rebela contra el monarca, se unen los burgueses y empieza una campaña de rebelión. Si ustedes se fijan en la diapositiva, son 3 días, el día 27, 28 y 29 de julio, durará esta revolución. Como son 3 días de pelea, se les llama así, las 3 gloriosas, porque son 3 días o 3 jornadas de rebeliones en contra del rey. Bueno, ¿qué le hace a los soldados? Pregunta compañera Ruiz, compañero Isaac. Los soldados son mandados al paredón, son fusilados, porque no se expresan mal, sino le dicen groserías. Entonces, eso ofendió mucho al rey y da un castigo muy severo a los soldados. Entonces, el ejército tampoco vio con buenos ojos que castigaran a sus soldados y se unen a la inconformidad de los burgueses. Entonces, sí hay gente que apoya al rey, los nobles y los aristócratas, y una pequeña fracción del ejército. Entonces empieza un enfrentamiento entre burgueses inconformes del ejército contra el rey Carlos, y esos 3 días se van a estar peleando en la ciudad de París, se van a dar varios enfrentamientos y por eso se le llama así, las 3 gloriosas, porque son 3 días o 3 jornadas de lucha en contra del rey. Bueno, ¿qué va a pasar? Al final de cuentas, si logran destituir al rey Carlos X. Carlos X renuncia y quienes tomarán otra vez el poder serán los burgueses. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Ok? ¿Podemos avanzar? sí. No, espere tantito. Bueno, vamos a esperar tantito. ¿Sí tuvieron que ser muchos soldados para la revolución de 3 días? Sí. De hecho, bueno, a ver, ahorita que terminen los compañeros, la primera imagen que tenemos es una pintura de esos 3 días de rebelión. Entonces, muchos soldados se pasan del lado de los burgueses, algunos se quedan defendiendo al rey Carlos y se arma toda una guerra en la ciudad de París, pero al final de cuentas sí logran expulsar al monarca. Bueno, la imagen que les presentaba al principio, pues retrata la guerra de las 3 glorias, o las 3 gloriosas.
Entonces, si ese autor, ese pintor, hizo esa escena, no se ve muy claro aquí, pero en la pintura que él hace, se ve como parte del ejército se pelea contra la otra parte del ejército, apoyando unos a Carlos y otros en contra de Carlos. Entonces, al final de cuentas, pues lo lograron quitar. Bueno, van a traer los burgueses a el último rey de Francia. Él va a ser ya el último rey francés de la casa de Borbón. Ya posteriormente ya habrá ministros, ya no habrá reyes. Él será el último rey de Francia. Y se le conoce con el nombre de Luis Felipe de Orleans. También se le apodó como el Rey Igualdad o el Rey de las Barricadas, así le llamaban, o la gente le apodó así. Bueno, este personaje tiene el apoyo de la burguesía. Por eso le llaman el Rey Igualdad. Él decía que no había ya súbditos, que no había nobles, a pesar de que era el rey. Él consideraba correcto que todos fueran ciudadanos. Y dice, ya no van a ser súbditos, ya no van a estar a mi servicio. Ahora todos van a ser ciudadanos. ¿Qué hace? Más, restituye también la Cámara de Diputados. Carlos X la había quitado, Luis Felipe de Orleans la restituye. Dice, otra vez que exista la Cámara de Diputados, ya que esos representan al pueblo que se vuelva a formar. Y va a firmar un tratado de paz con Inglaterra. Si recordamos nosotros, Francia siempre había peleado contra los ingleses. De hecho, hasta Napoleón había peleado contra Inglaterra y los franceses consideraban a los ingleses como sus mayores enemigos. ¿Qué hace Luis Felipe de Orleans? Dice, bueno, ya no hay que pelear con los ingleses. O sea, ahora vamos a formar una alianza. Vamos a ser amigos, vamos a tener buenas relaciones diplomáticas y ya no vamos a estar peleando contra los ingleses. De hecho, esa alianza que hizo Luis Felipe de Orleans con los ingleses servirá para posteriormente la Primera Guerra Mundial. Francia e Inglaterra serán aliados en contra de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Luis Felipe de Orleans firma la paz con Inglaterra. Por eso le llamaban el Rey Igualdad, porque consideraba que todos eran ciudadanos. O el Rey de las Barricadas, porque fue puesto por la rebelión en contra de Carlitos X. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, ¿Algo pero que quieran comentar? ¿puedo O sea, dejar que él fue, Por favor. Sí. o sea que él fue mejor presidente que los demás. Bueno, rey. A ver, ¿me puede repetir la pregunta porque no les escuché muy bien? Que si él fue mejor rey que los demás. Ah, sí. De hecho, la gente lo quería mucho. Aunque al final también lo van a destituir. Para 1848 la gente otra vez se rebela y lo quitan. Pero al principio lo quieren mucho. La gente lo aprecia. Aunque después, por una situación también, lo destituyen de la corona francesa. Profesor, Pero, ¿por qué a los reyes en Francia primero los quieren y ya después ya no los quieren? yo porque digo eran que precisos. yo digo que así es el pueblo.
no solamente a los reyes, en cualquier lugar. Primeramente quieren a un presidente y cuando los favorece, lo aman, y cuando no, lo odian. Entonces la gente es así. Entonces por eso hay una máxima que dice que el presidente no tiene que hacer lo que dice el pueblo, sino lo que él considera correcto. O Entonces, puede ser también, profe, que los reyes igual los consuma la riqueza y los lujos. bueno, eso sí, pero aunque muchas veces administren a favor del pueblo, hay gente que no está tampoco conforme. Entonces siempre darle gusto a la gente es muy difícil. Y más si eres una autoridad o un gobierno. Unos estarán a favor, otros en contra, y siempre habrá gente inconforme. Siempre, siempre. Bueno, entonces sí, por eso le pasó a Luis Felipe. Por ahí el compañero dice, ¿por qué lo quieren y después lo terminan odiando? Entonces, siempre hay gente inconforme. Sectores de la población o de los ciudadanos que no están de acuerdo en algo y a veces son capaces hasta de organizar una rebelión para quitar a un presidente, un ministro o un rey. ¿Ok? ¿Podemos avanzar ya? Ok. Bueno. Ahí. Las ideas... Profe, he hablado de eso, sonó mucho, un poco turbio. No, no porque estoy hablando desde el celular. Ahorita ya no conecté la computadora porque sí se escucha un poco feo. Estoy hablando desde el celular y se oye un poquito claro. ¿Ok? Lo escucho Bueno, bien. sí, yo también los escucho bien. También a usted, Marcos, lo escucho bien. Bueno, a ver, las ideas de la Revolución de 1830 se van a extender hacia otros países. Por ejemplo, van a llegar a Bélgica. En aquella época, Bélgica no era un país independiente, era parte de Holanda, y por las ideas de la Revolución de 1830 se independiza de Holanda. En el caso de Portugal, también quitan al rey, lo destituyen y nombrarán un primer ministro. Entonces, la Revolución de 1830 tendrá como finalidad combatir el absolutismo que el Congreso de Viena y la Santa Alianza quería restituir en Europa. ¿Ok? Bueno. ¿Puedo regresar tantito, por favor? Ok. Bueno, los que ya están al corriente, vámonos todos rápidamente a la página. No se encuentra ahora. A la página 89. Ya, profesor, Ok. gracias. Ok. Bueno, dice, reafirmemos el tema. Todos a la página 89. ¿Ok? Todos estamos ya en la página 89. ¿Me podría regresar tantito, por favor? Ok, todos a la página 89. Ya, maestro, gracias. Ok. Bueno, todos a la página 89. Ok, tenemos dos lecturas. Una de Adam Müller y otra de Víctor Hugo, que fue un escritor
francés muy importante en aquella época. Bueno, a ver, Alana Martínez. Alana Martínez, Sí, ¿me puedes ayudar a leer el primer texto? Dice, a la pregunta, Ok. A la pregunta ¿qué es el soberano? Contestaban aquellos desdichados apóstoles de la libertad. ¿Quién otro puede ser sino aquel que se halla en el centro y parece tener en sus manos el poder? En lugar de ajá, responder, el soberano no es otra cosa que la idea de esa gran unión que da expansión al pueblo y le es presente y actual hasta en sus más insignificantes elementos. Aquella ok, fuerza impetuosa de todos los miembros del pueblo y de todas las generaciones pasadas y futuras hacia el centro, es decir, hacia una unión cada vez más íntima. ujú, Una fuerza que tiene su representación en el poder mediador del padre en la familia, el juez sobre las partes, del obispo de los, sobre los dioses, sobre la diócesis, sobre la diócesis, diócesis, ajá, del general sobre el ejército y del príncipe sobre los miembros, ahora convocados y pronto desvanecidos, el pueblo eterno, eterno, de la ley sobre generaciones al parecer totalmente diferentes. ok, muy bien. A ver, gracias, Alana, muy bien. A ver, ahora un caballerito. A ver, yo. a ver, José, a Profesor, ver, José, Sí, José, a ver, por sí. favor, y ahorita Rubén nos ayuda a contestar. A ver, Piensa José. Carlos Díez que la revolución que la ha destronado es una conspiración de mucho tiempo, hace preparada. Se equivoca. No ha sido más que una simple avenida del pueblo. La idea de Dios y la idea de un rey son dos y deben ser un dos. Una monarquía como la de Luis 14. 14 confunde estas ideas en perjuicio del orden temporal y del orden espiritual. Resulta de este monarquismo cierto misticismo político, cierta idolatría Idolatría. realista, y no sé qué religión de la persona del rey, del cuerpo del rey, que tiene un templo por palacio y gentiles de hombre, de cámara por sacerdotes. De aquí dimanantan Dima. todas aquellas ficciones que llaman derecho divino, legitimidad, gracias a Dios y que son enteramente al Eran, revés del verdadero derecho divino que es la justicia, de la verdadera legitimidad que es la inteligencia, de la verdadera gracia de Dios que es la razón. ok, muy bien. Abajito tenemos unas preguntas. Gracias, José. A ver, Rubén Cureño, ¿de qué sí, habla cada uno? ¿Cuándo fueron escritos? ¿De qué habla hablan? de, ¿Mande? de todos como los presidentes que hubo de antes, como de los soberanos o de Carlos V. Bueno, habla de los reyes. Vamos a ponerle ahí. Habla sobre los reyes o los monarcas de Europa. ¿Cuándo fueron escritos? En 1809. ¿En el siglo qué? 19. Muy bien. Vamos a ponerle ahí. En el siglo 19. Bueno, pregunta 2. Maestra, ¿Qué una sucedió pregunta. antes ¿Cuál es de la respuesta los de la reyes? número 1? Ah, ¿de qué habla cada uno? De los soberanos o de los reyes o monarcas. Y ¿Cuándo la fueron 2, perdón. escritos? En el siglo XIX.
Gracias. X1. ¿Qué sucedió antes y después de ellos? Bueno, en uno dice que estuvo el reinado de Luis XIV, y en el otro habla de quién, de los monarcas durante el absolutismo. Bueno, uno habla sobre el reinado de Luis XIV y otro durante el reinado del absolutismo. ¿Qué piensas que es la postura de cada autor respecto a las monarquías? Bueno, lo que señalan es que el poder debe estar en el pueblo, no en los gobernantes, o en este caso en los monarcas. ¿Cuál piensas que es la postura de cada uno de los autores respecto a las monarquías? Que el poder debe estar en el pueblo. Y la última, ¿las posturas de los autores se complementan o se oponen? ¿Cómo lo sabes? Bueno, se complementan porque los dos favorecen, ¿verdad?, que el pueblo es el que debe de gobernar, no un monarca. Entonces se complementan porque favorecen la idea de que el pueblo debe de gobernar. ¿Ok? ¿Qué? Porque el pueblo se complementan, porque el pueblo es el que debe de gobernar. Karen González dice, ¿cuál era la pregunta 3? ¿Cuál piensas que es la postura de cada autor respecto a las monarquías? La pregunta 3 debe de decir la respuesta, que están a favor de la autoridad o voluntad del pueblo. ¿Ok, Karen? Sí, gracias. Bueno, Maestro, dígame. ¿cuál era la respuesta de la segunda pregunta? A ver, Eric, la respuesta dice, ¿qué sucedió antes y después de ello? Pues estuvieron Luis XIV y los monarcas absolutistas, antes de la Revolución Francesa. Gracias. Ok. ¿Puede repetir? Estuvo Luis XIV y el absolutismo en el periodo antes de la Revolución Francesa. Bueno. Son las 10 en punto. 10:05. Nos vemos aquí. Con el link de formación. Vayan al sanitario a tomar agüita. Y nos vemos 10:05 en la clase de formación. ¿Ok? Muy bien, profe, bye. Ok. Adiós. Profesor, nos vemos ahorita. Ahorita nos vemos. Nos vemos ahorita. Adiós, Ahorita profe. nos vemos. Adiós. Adiós, profe, nos vemos ahorita. Sí, Eric, ahorita nos vemos. Adiós, profe, ahorita nos vemos. Adiós, profe, ahorita nos vemos. Adiós, profe, ahorita nos vemos.